no comienza con un grito de protesta. No empieza con rebelión, ni con cadenas visibles, ni con órdenes explícitas. Comienza en silencio, en la forma en que te levantas cansado y aún así sigues. Sigues trabajando, sigues produciendo. Sigues diciendo solo un poco más. No porque alguien te obligue, sino porque aprendiste que detenerte es fallar, que parar es rendirse, que descansar es debilidad. Y así, día tras día, arrastras un cansancio que ya no es ocasional, que ya no es el resultado de un esfuerzo puntual, que se ha vuelto tu estado normal, tu forma de habitar el mundo, tu manera de existir. Durante siglos, el poder necesitó imponerse desde fuera. Castigos, prohibiciones, amenazas claras. Había que obligar a la gente a trabajar. Había que vigilarla para asegurarse de que cumpliera. Había que castigarla cuando se resistía. El poder era visible, externo, reconocible. Podías señalarlo, podías identificar al amo. Podías saber contra quién luchar. Y esa visibilidad, aunque brutal, al menos dejaba claro quién era el enemigo. Pero algo cambió. Algo fundamental se transformó en la manera en que el poder opera. Y ese cambio fue tan sutil, tan gradual, tan seductor, que la mayoría no lo notó. Hoy nadie te dice, obedece. Ya te dicen, sé tú mismo, sé productivo, sé flexible, sé apasionado. Hazlo porque quieres, porque es tu proyecto personal, porque es tu realización, porque es tu libertad. Y tú obedeces agotándote, porque internalizaste la demanda, porque la hiciste tuya, porque ya no necesitas un amo externo que te vigile. Te vigilas a ti mismo, te exiges a ti mismo, te explotas a ti mismo y lo llamas libertad. Lo llamas autorrealización. Lo llamas emprendimiento. Cuando en realidad es la forma más sofisticada de dominación que jamás haya existido. Porque ya no te resistes. Porque crees que es tu elección. Porque el verdugo y la víctima son la misma persona, tú. Friedrich Nietzsche vio el inicio de esta trampa antes de que existiera plenamente. Cuando habló del hombre cansado de sí mismo, del espíritu que ya no necesita amo, porque aprendió a exigirse hasta quebrarse. Nietzsche vivió en un momento de transición. Todavía existían formas tradicionales de dominación. Todavía había autoridades externas claras. Pero ya empezaba a emerger algo nuevo. Una forma de poder que no se imponía desde fuera, sino que se cultivaba desde dentro. Y Nietzsche, con su sensibilidad extraordinaria para detectar las transformaciones culturales profundas, vio lo que venía. Vio que el futuro no sería de amos brutales, sino de esclavos que se esclavizan a sí mismos, que se exigen, que se explotan y que lo hacen voluntariamente. Para Nietzsche, el problema no era el trabajo.
No era el esfuerzo, no era la dificultad. Era algo más profundo, la transformación de la vida en deber constante. Cuando incluso el descanso se vuelve culpable. Cuando no hacer nada se siente como pecado. Cuando tu valor está medido por tu productividad. Cuando tu dignidad depende de cuánto produces. Cuando tu derecho a existir está condicionado a tu utilidad. Y así, poco a poco, pierdes la capacidad de simplemente ser. De estar, de existir sin justificarte. Porque aprendiste que existir no es suficiente. Que tienes que producir, que tienes que lograr, que tienes que demostrar constantemente que mereces el espacio que ocupas. Y esa demostración es infinita. Porque nunca es suficiente. Siempre hay más que producir, más que lograr, más que demostrar. Ahí el cuerpo empieza a protestar. No de forma dramática, no con un colapso súbito, sino gradualmente. Con señales que al principio ignoras. Cansancio que no se va con el descanso. Dolores que no tienen causa clara. Enfermedades que aparecen sin explicación. Emociones que se apagan. Deseos que desaparecen. Y todo eso es tu cuerpo diciéndote, esto es demasiado, necesito parar. Pero la mente lo silencia. Porque aprendiste a desconfiar del cuerpo. Aprendiste que la fatiga es debilidad, que el dolor es falta de disciplina, que las señales corporales son obstáculos que debes superar. Y entonces sigues forzándote, ignorando, reprimiendo, hasta que el cuerpo ya no puede más. Y entonces colapsa. Pero incluso ese colapso lo interpretas como tu fallo, como tu debilidad, como tu incapacidad de ser lo suficientemente fuerte. Y Nietzsche vio en esa relación con el cuerpo algo profundamente enfermo. Porque cuando niegas las señales de tu organismo, cuando fuerzas constantemente contra tus límites, cuando consideras que el cansancio es algo que debes superar en lugar de algo que debes escuchar, entonces estás en guerra contigo mismo. Y esa guerra no la puedes ganar. Porque tu cuerpo no es tu enemigo. Es tu fundamento. Es la condición de toda tu existencia. Y cuando lo tratas como enemigo, cuando lo fuerzas más allá de lo que puedes sostener, cuando lo explotas hasta agotarlo, entonces te estás destruyendo. No de forma heroica, no en alguna batalla gloriosa, sino lentamente, silenciosamente, en la rutina cotidiana de exigirte más de lo que puedes dar. Una y otra vez, hasta que ya no queda nada. Pero lo más perverso de todo esto es que no lo ves como dominación. Lo ves como desarrollo personal, como superación, como fortaleza. Porque aprendiste que los límites están para ser superados. Que las barreras están para ser rotas. Que el cansancio es solo mental. Que si realmente quisieras podrías hacer más. Y así,
Cada vez que tu cuerpo te dice basta, lo interpretas como falta de voluntad, como debilidad que debes corregir, como límite que debes trascender. Y te exiges más, te empujas más, te explotas más, creyendo que eso te está haciendo más fuerte, cuando en realidad te está haciendo más dócil, más obediente, más controlable. Porque has aprendido a ignorar tus propias señales. Has aprendido a no confiar en tu propio cuerpo. Has aprendido a forzarte contra ti mismo. Y eso es exactamente lo que cualquier sistema de dominación necesita, que hagas el trabajo de vigilancia tú mismo. Nietzsche llamaba a esto el desprecio del cuerpo, y lo consideraba uno de los síntomas más claros de una cultura decadente. Porque una cultura sana respeta el cuerpo. Escucha sus señales, reconoce sus límites. No los ve como obstáculos, sino como sabiduría. Como información vital sobre qué puedes sostener y qué no. Sobre cuándo necesitas parar y cuándo puedes continuar. Pero una cultura enferma hace exactamente lo contrario. Te enseña a desconfiar del cuerpo, a considerarlo poco confiable, a verlo como algo que debe ser dominado por la voluntad. Y así, poco a poco, pierdes contacto con tu propia vitalidad, con tu propia fuerza, con tu propia capacidad de saber cuándo decir no. Y te vuelves manejable, predecible, explotable, no por otros necesariamente, sino por ti mismo, que es aún más efectivo. Y ese es el cansancio del hombre moderno. No el cansancio de quien ha vivido intensamente, sino el cansancio de quien se ha explotado constantemente, quien se ha forzado más allá de sus límites, quien ha ignorado todas las señales de su cuerpo, quien ha sacrificado su vitalidad en el altar de la productividad y que ahora existe en un estado de agotamiento permanente, no como algo ocasional, sino como su forma normal de vida, y que lo ha normalizado tanto que ya ni siquiera lo cuestiona. Simplemente sigue, cansado, agotado, vacío. Pero sigue, porque aprendió que eso es lo que debe hacer. Que eso es ser responsable, que eso es madurez. Cuando en realidad solo es obediencia. Obediencia a una lógica que lo está consumiendo y que él mismo está perpetuando. Byung-Chul Han solo puso nombre a lo que ya estaba ocurriendo. La sociedad del rendimiento. Un mundo donde ya no eres explotado por otro, sino por ti mismo. Ya no hay verdugo, hay motivación. Ya no hay prisión, hay libertad mal entendida. Y esa es la clave. Porque este nuevo sistema de dominación no funciona por represión. Funciona por seducción. No te prohíbe nada. Te promete todo, no te limita. Te dice que no tienes límites. No te explota visiblemente. Te invita a sacar tu máximo potencial. Y tú aceptas, porque suena atractivo.
porque suena como libertad, porque suena como la oportunidad de finalmente ser quien realmente eres. Y sin darte cuenta, te conviertes en tu propio capataz, en tu propio vigilante, en tu propio explotador. Te explotas creyendo que te realizas. Te cansas creyendo que avanzas. Y el cansancio deja de ser señal de límite para convertirse en norma. Porque todos están cansados. Porque es normal estar cansado. Porque si no estás cansado, es que no estás haciendo suficiente. Y así el agotamiento se normaliza. Se vuelve el precio esperado de la vida adulta. La evidencia de que estás siendo productivo, de que estás aprovechando tu tiempo, de que no estás desperdiciando tu vida. Y nadie cuestiona esto. Nadie pregunta por qué tenemos que vivir agotados. Nadie se pregunta si hay otra forma. Simplemente lo aceptan, como si fuera inevitable, como si fuera natural, cuando en realidad es construido. Es el resultado de una lógica específica que dice que tu valor está en tu rendimiento. Ann describe esto con precisión clínica. Muestra cómo pasamos de una sociedad disciplinaria a una sociedad del rendimiento. En la sociedad disciplinaria, el poder te decía, no puedes. Te limitaba, te prohibía, te marcaba fronteras claras que no podías cruzar. Y eso generaba resistencia, porque podías ver las cadenas, podías identificar al opresor, podías luchar contra las prohibiciones. Pero la sociedad del rendimiento es más astuta. No te dice no puedes, te dice sí puedes. O puedes más, siempre puedes más. Y así, la limitación desaparece. O más bien, se vuelve infinita. Porque nunca es suficiente. Siempre hay más que puedes hacer. Más que puedes lograr, más que puedes ser. Y esa infinitud es agotadora. Porque no hay punto de llegada. No hay momento en que puedas decir, ya es suficiente. Siempre hay más. Y esa lógica del siempre puedes más no viene de fuera. La internalizas, la haces tuya. Te convences de que tus límites son solo mentales. De que si realmente quisieras podrías hacer más. De que el cansancio es solo una excusa. Y entonces te exiges, te empujas, te fuerzas, creyendo que eso es superación personal, creyendo que eso es fortaleza, creyendo que eso es libertad, cuando en realidad es autoexplotación, es dominación internalizada. Es la forma más efectiva de control, porque tú mismo la ejerces. No necesitas vigilantes externos, te vigilas tú. No necesitas castigos externos, te castigas tú. Con culpa, con autocrítica. Con esa voz interna que constantemente te dice que podrías estar haciendo más. Que podría ser mejor. Que no estás aprovechando tu potencial. Y lo más cruel es que esto se presenta como positivo.
como empoderamiento, como que finalmente eres libre de ser tu mejor versión. Pero Nietzsche habría visto inmediatamente la trampa, porque ser tu mejor versión siempre significa ser más productivo, más eficiente, más útil. Nunca significa ser más libre, más vital, más vivo. Porque la vitalidad no se mide en rendimiento. No se mide en logros. No se mide en productividad. Se siente. Se vive. Se expresa en intensidad, en capacidad de afirmar, en poder de crear. Pero cuando toda tu energía se consume en producir, en rendir, en demostrar, entonces no queda nada para la vitalidad. No queda nada para vivir realmente. Solo queda el agotamiento de quien se ha explotado hasta no poder más. Y así funciona la sociedad del rendimiento. No te encadena, te seduce, no te prohíbe. Te motiva, no te explota visiblemente. Te invita a explotarte tú mismo. Y lo llama libertad, lo llama realización, lo llama éxito, cuando en realidad es dominación, es agotamiento. Es la muerte lenta de tu vitalidad en el altar de la productividad. Y lo más efectivo de todo es que no puedes resistirlo. Porque no hay enemigo externo contra el cual luchar. El enemigo eres tú mismo. O más bien, la versión de ti que internalizó esta lógica, que la hizo suya, que ahora la ejecuta automáticamente, sin que nadie tenga que decirte nada. Tú solito te exiges, te empujas, te agotas, creyendo que eso es lo que debes hacer. Que eso es responsabilidad, que eso es madurez. Cuando en realidad solo es obediencia perfecta a una lógica que te está consumiendo. Nietzsche habría reconocido esto al instante. Porque para él, el verdadero peligro no era la opresión externa, sino la negación del cuerpo. Cuando ignoras el cansancio, cuando desconfías de la fatiga, cuando fuerzas la voluntad contra el pulso vital, eso no es fortaleza, es obediencia disfrazada de disciplina. Porque el cuerpo no es algo que deba ser dominado. Es algo que debe ser escuchado. Es tu instrumento más sofisticado para navegar el mundo. Tiene sabiduría que tu mente consciente no posee. Detecta peligros antes de que puedas racionalizarlos. Reconoce lo que te nutre y lo que te daña antes de que puedas explicarlo. Y cuando lo ignoras, cuando desconfías de sus señales, cuando fuerzas contra lo que te está diciendo, pierdes esa sabiduría. Te desconectas de tu propia fuente de información vital. El cuerpo dice, basta. La cultura responde, sé más fuerte. El cuerpo pide pausa. El sistema responde, optimízate. Y así el cansancio ya no libera, domestica. Porque cuando tu cuerpo te dice que necesitas parar y tú lo interpretas como debilidad, cuando tu organismo te pide descanso y tú lo ves como falta de disciplina,
cuando tu fatiga te indica que has llegado a tu límite y tú decides que los límites están para ser superados. Entonces, has aprendido a no confiar en ti mismo. Has aprendido a ignorar tus propias señales. Has aprendido que hay algo afuera, la cultura, el sistema, la lógica de la productividad, que sabe mejor que tú lo que necesitas. Y así renuncias a tu autonomía. No porque alguien te la quite, sino porque tú mismo la entregas. Y esto es brillante como mecanismo de control, porque no necesita fuerza externa, no necesita vigilancia visible, no necesita castigos explícitos, solo necesita que hayas aprendido a desconfiar de tu cuerpo. Solo necesita que hayas internalizado la idea de que tus límites no son reales, que son solo mentales, que si tuvieras más voluntad podrías superarlos. Y entonces tú mismo haces el trabajo. Tú mismo te empujas, tú mismo te fuerzas, tú mismo te explotas. Y lo llamas superación personal. Lo llamas desarrollo, lo llamas fortaleza. Cuando en realidad es la negación más profunda de tu propia vitalidad. Porque estás forzando contra ti mismo. Estás tratando tu cuerpo como enemigo. Estás ignorando las señales que te mantienen vivo. Y todo eso en nombre de ser mejor, de rendir más, de no quedarte atrás. Nietzsche vio que cuando niegas el cuerpo, cuando lo tratas como algo que debe ser dominado por la voluntad, cuando consideras que sus señales son obstáculos que debes superar, entonces te estás fragmentando. Estás creando una división interna entre tu mente que quiere seguir y tu cuerpo que necesita parar. Y esa división es insostenible, porque no eres mente separada de cuerpo. Eres un organismo integrado, y cuando fuerzas contra esa integración, cuando privilegias una parte sobre la otra, cuando decides que la voluntad es superior a la vitalidad, entonces te debilitas, no te fortaleces, porque una voluntad que niega el cuerpo no es fuerte, es autodestructiva, es voluntad contra la vida. Y eso no te lleva a ningún lado bueno. Solo al agotamiento, al colapso, a la enfermedad. Pero la cultura moderna glorifica exactamente eso. Glorifica la capacidad de forzarte más allá de tus límites, de ignorar el cansancio, de seguir cuando tu cuerpo te dice que pares. Y llama a eso disciplina, resiliencia, fortaleza. Y quien no puede hacer eso es considerado débil, inmaduro, incapaz de tolerar la incomodidad. Pero Nietzsche preguntaría, ¿tolerar la incomodidad de qué? ¿De ignorar tus propias necesidades? ¿De forzarte contra ti mismo? ¿De negar las señales de tu organismo? Porque eso no es fortaleza, eso es obediencia. Obediencia a una lógica que te dice que tu valor está en cuánto puedes producir, que tu dignidad depende de tu rendimiento,
que tu derecho a existir está condicionado a tu utilidad. Y mientras creas eso, mientras internalices esa lógica, seguirás explotándote. Seguirás ignorando tu cansancio. Seguirás forzándote más allá de tus límites, hasta que ya no puedas más. Y cuando finalmente no puedas más, cuando tu cuerpo finalmente colapse, cuando la enfermedad te obligue a parar, entonces no cuestionarás el sistema. Te cuestionarás a ti mismo. Pensarás que no fuiste lo suficientemente fuerte, que no tuviste suficiente disciplina, que fallaste. Y tal vez, después de recuperarte un poco, intentarás otra vez. Con más fuerza esta vez, con más disciplina, con más voluntad, y el ciclo continuará. Porque nunca cuestionaste la premisa fundamental, que tu cuerpo es algo que debe ser dominado. Que el cansancio es algo que debe ser superado. Que tus límites son solo mentales. Y mientras creas eso, mientras sigas negando tu cuerpo, seguirás siendo perfectamente obediente. Porque habrás aprendido a hacer el trabajo de vigilancia tú mismo. Y esa es la dominación más efectiva que existe. Byung-Chul Han lo describe con precisión clínica. Nietzsche lo habría dicho de forma más cruel: un espíritu agotado es un espíritu dócil. Porque quien está exhausto no crea. No cuestiona, no rompe, solo continúa. Solo sobrevive, solo aguanta. Y eso es exactamente lo que cualquier sistema de control necesita: gente que siga funcionando, pero que no tenga energía para cuestionar. Gente que esté demasiado cansada para resistir. Gente que esté tan agotada que solo pueda hacer lo mínimo necesario para mantener la rueda girando. Porque la resistencia requiere energía. La creación requiere vitalidad. El cuestionamiento requiere fuerza. Y cuando no tienes nada de eso, cuando todo tu poder se consumió en producir, en rendir, en demostrar, entonces no queda nada para transformar. Solo queda la obediencia. Y esa es la verdadera función del agotamiento en la sociedad del rendimiento. No es un efecto colateral, es una característica. Porque un pueblo exhausto es un pueblo manejable. No se rebela, no cuestiona, no crea alternativas, solo sigue. Demasiado cansado para imaginar que las cosas podrían ser diferentes. Demasiado agotado para intentar cambiar algo. Demasiado vacío para generar la energía necesaria para la transformación. Y así, todo permanece igual. No porque sea lo mejor, no porque sea lo único posible, sino porque nadie tiene la fuerza para cambiarlo. Todos están demasiado ocupados sobreviviendo. Demasiado cansados para vivir realmente. Demasiado agotados para cuestionar por qué viven así. Y esto no es conspiración. No es un plan diseñado conscientemente por alguien. Es el resultado lógico de una cultura que mide el valor humano por la productividad.
que considera que tu dignidad depende de tu rendimiento, que te enseña que tu derecho a existir está condicionado a tu utilidad. Porque cuando internalizas esas ideas, cuando las haces tuyas, cuando estructuras tu vida alrededor de ellas, entonces naturalmente te agotas, porque nunca es suficiente, porque siempre puedes hacer más, porque siempre hay otra meta que alcanzar. Y así te consumes, te vacías, te agotas. No porque seas débil, sino porque el sistema está diseñado para que nunca llegues. Para que siempre haya algo más. Para que nunca puedas descansar satisfecho. Porque si lo hicieras, si te sintieras completo, si afirmaras que lo que tienes es suficiente, entonces dejarías de producir. Y eso no es aceptable. Nietzsche vio que un espíritu vital es un espíritu peligroso. Porque tiene energía para crear, para cuestionar, para romper con lo establecido, para imaginar alternativas, para transformar. Y eso amenaza cualquier orden establecido. Porque significa que las cosas podrían ser diferentes. Que no hay nada inevitable en cómo están organizadas. Que todo podría cambiar si hubiera suficiente voluntad para hacerlo. Pero un espíritu agotado no es peligroso. Es predecible, es manejable, es dócil. Porque no tiene energía para nada más que sobrevivir. Y así, el agotamiento funciona como forma perfecta de control. No porque te encadene, sino porque te vacía. Te quita la fuerza necesaria para resistir. Te deja sin la vitalidad necesaria para crear. Y te mantiene funcionando, produciendo, obedeciendo, pero nunca transformando. Nunca cuestionando, nunca creando algo realmente nuevo. Y lo más efectivo de todo esto es que no lo ves como dominación. Lo ves como tu responsabilidad personal, como tu falta de disciplina, como tu incapacidad de gestionar mejor tu tiempo, como tu problema individual. Y entonces intentas solucionarlo individualmente, con más productividad, con mejor organización, con técnicas de optimización, con hacks de rendimiento. Y todo eso solo te agota más. Porque el problema no es individual. Es estructural. Es la lógica misma de una sociedad que mide el valor humano por la productividad. Y no puedes solucionar eso siendo más productivo. Solo puedes perpetuarlo. Solo puedes agotarte más. Solo puedes confirmar que el problema eres tú. Que no estás haciendo suficiente. Que necesitas optimizarte más. Y así el ciclo continúa. Y el agotamiento se profundiza. Y la docilidad se consolida. Y aquí aparece la pregunta incómoda que nadie quiere hacerse. ¿Estás cansado porque viviste intensamente o porque obedeciste demasiado? Porque hay dos tipos de cansancio. Uno que viene de haber creado, de haber afirmado,
de haber vivido con intensidad, de haber puesto tu energía en algo que realmente importaba para ti, de haber expresado tu vitalidad, de haber habitado plenamente tu experiencia. Ese cansancio es satisfactorio. Es el resultado de una vida vivida. Y cuando descansas de ese cansancio, te recuperas. Porque no te vaciaste, te expresaste. No te negaste, te afirmaste. Y eso, aunque agotador en el momento, es nutriente. Es regenerador, es vital. Pero hay otro cansancio. El cansancio de quien se forzó constantemente contra sí mismo. De quien ignoró todas las señales de su cuerpo. De quien sacrificó su vitalidad en el altar de la productividad. De quien vivió no desde su centro, sino desde las expectativas externas. De quien se explotó creyendo que se realizaba. De quien se agotó produciendo cosas que no le importaban realmente. De quien pasó su energía cumpliendo con demandas que nunca eligió conscientemente. Ese cansancio no es satisfactorio, es vacío. Es el resultado de una vida no vivida. Y cuando descansas de ese cansancio, no te recuperas realmente. Porque no es solo fatiga física. Es agotamiento existencial. Es el vacío de quien se consumió sin afirmarse. De quien se gastó sin expresarse. De quien se agotó sin vivir realmente. Y la mayoría vive con el segundo tipo de cansancio. Con ese agotamiento crónico que no se va con el descanso. Que no mejora con las vacaciones. Que se ha vuelto tu estado normal. Y lo has normalizado tanto que ya ni siquiera lo cuestionas. Simplemente asumes que así es la vida adulta. Que todos están cansados. Que es el precio de la responsabilidad. Que es normal estar agotado, pero no lo es. O no debería serlo. Porque ese agotamiento crónico es señal de que algo está profundamente mal. No contigo, sino con cómo estás viviendo. Con la lógica que gobierna tu existencia. Con las demandas que aceptaste sin cuestionarlas. Con el sistema que internalizaste y que ahora ejecutas automáticamente. Y enfrentar eso es incómodo. Porque significa reconocer que tal vez has estado viviendo mal. Que tal vez te has estado explotando. Que tal vez todo ese esfuerzo, todo ese sacrificio, toda esa disciplina no te estaba haciendo mejor. Te estaba agotando, no te estaba realizando. Te estaba vaciando, y eso duele. Porque implica que quizás desperdiciaste tiempo, energía, vida, en algo que no valía la pena. O al menos no de la forma en que lo hiciste. Y entonces aparece la tentación de no mirar. De seguir como estás, de seguir agotándote. Porque al menos eso es conocido. Al menos eso tiene la ilusión de propósito. Al menos puedes decirte que estás siendo productivo. Aunque te esté matando. Pero Nietzsche te invitaría a mirar.
a hacerte honestamente esa pregunta. ¿Estás cansado porque viviste intensamente o porque obedeciste demasiado? Y cuando la respondes honestamente, cuando notas que la mayor parte de tu cansancio viene de la segunda fuente, cuando ves con claridad que te has estado explotando en nombre de una lógica que nunca elegiste conscientemente, entonces algo puede cambiar. No necesariamente de forma dramática, no necesariamente abandonando todo, pero al menos con conciencia, al menos sabiendo qué estás haciendo, al menos reconociendo que hay una diferencia entre vivir y producir, entre afirmarte y explotarte, entre crear desde tu vitalidad y forzarte contra ella. Y que tú puedes elegir, no siempre fácilmente. No sin costos, pero puedes elegir. Nietzsche no habría propuesto descanso como solución. Habría propuesto reconectar con el cuerpo. Escuchar el cansancio como lenguaje. No como falla, porque el cansancio no es tu enemigo. Es información. Es tu organismo diciéndote algo importante. Y cuando aprendes a escucharlo, cuando dejas de tratarlo como obstáculo que debes superar, cuando empiezas a verlo como señal que debes atender, entonces recuperas algo fundamental. Recuperas tu capacidad de saber cuándo decir no, cuándo parar, cuándo resistir. Porque donde el cuerpo aún puede decir no, todavía hay libertad. Donde el cuerpo se rebela contra el exceso, todavía hay vida. Donde el organismo protesta contra la explotación, todavía hay resistencia posible. Pero cuando aprendiste a ignorar esas señales, cuando desconectaste de tu cuerpo, cuando te convenciste de que tus límites son solo mentales, entonces perdiste esa capacidad. Perdiste tu sistema de alarma más importante. Perdiste tu forma más básica de resistencia. Porque ya no puedes decir no puedo más y creerlo. Ya no confías en tu cansancio. Ya no respetas tus límites. Y así puedes ser explotado infinitamente. No por otros necesariamente, sino por ti mismo. Porque internalizaste una lógica que dice que siempre puedes más. Y la ejecutas automáticamente. Sin que nadie tenga que forzarte. Tú solito te fuerzas y lo llamas disciplina. Lo llamas superación. Cuando en realidad es la negación más profunda de tu propia vitalidad. Entonces reconectar con el cuerpo no es solo una práctica de bienestar personal. Es un acto de resistencia. Es recuperar tu capacidad de decir no. De reconocer tus límites. De respetar tus necesidades. De confiar en tus señales. Y eso amenaza toda la lógica de la sociedad del rendimiento. Porque si empiezas a escuchar tu cuerpo, si empiezas a respetar tu cansancio, si empiezas a poner límites basados en lo que realmente puedes sostener, entonces dejas de ser infinitamente explotable. Dejas de estar disponible 24/7. Dejas de poder con todo y eso es problemático.
para el sistema, pero liberador para ti, porque finalmente dejas de tratarte como máquina y empiezas a tratarte como organismo vivo, con necesidades, con límites, con derecho a existir sin tener que justificarte constantemente con productividad. Y donde el cansancio se vuelve permanente, la obediencia ya ganó. Porque cuando tu estado normal es el agotamiento, cuando ya no recuerdas cómo se siente tener energía, cuando el vacío se ha vuelto tu forma de habitar el mundo, entonces ya no tienes fuerza para resistir. Ya no tienes vitalidad para crear alternativas. Ya no tienes poder para transformar nada. Solo puedes continuar funcionando, produciendo, obedeciendo, pero nunca viviendo realmente, nunca afirmando plenamente, nunca creando desde tu centro. Y eso es exactamente lo que la sociedad del rendimiento necesita. Gente que funcione, pero que no viva. Gente que produzca, pero que no cree. Gente que obedezca, pero que no cuestione. Y el agotamiento crónico es la forma perfecta de lograr eso. Pero Nietzsche diría que donde todavía hay cuerpo que puede protestar, todavía hay posibilidad. Donde todavía hay organismo que se rebela contra el exceso, todavía hay vida. Y mientras haya vida, hay potencial de transformación. No necesariamente fácil, no necesariamente inmediato, pero posible. Porque el cuerpo no miente, el cuerpo sabe. Y cuando empiezas a escucharlo, cuando empiezas a confiar en él, cuando empiezas a respetarlo, entonces algo cambia, no todo de golpe. No necesariamente de forma dramática, pero cambia. Porque recuperas tu capacidad de sentir que está mal, de reconocer que no puedes sostener, de saber cuándo necesitas parar. Y esa capacidad es fundamental. Es la base de toda resistencia. Es el comienzo de toda transformación. Es la semilla de toda libertad real. Y tal vez ese sea el mensaje más importante, que reconectar con tu cuerpo no es escapismo. No es autoindulgencia, no es debilidad. Es resistencia. Es la forma más básica de decir no a una lógica que te está consumiendo. Es recuperar tu poder de sentir qué te nutre y qué te daña. De reconocer qué puedes sostener y qué no. De confiar en tus propias señales en lugar de en las demandas externas. Y desde ahí, desde esa reconexión fundamental, puedes empezar a vivir diferente. No perfectamente, no sin dificultades, pero al menos conscientemente. Al menos desde ti. Al menos respetando los límites que te mantienen vivo. Y eso, aunque parezca poco, es revolucionario. Porque es la base de toda libertad real. La libertad de no estar infinitamente disponible. De no ser infinitamente explotable. De existir sin tener que justificarte constantemente con productividad. Y eso amenaza toda la lógica de la sociedad del rendimiento. Y por eso vale la pena.
El cansancio no es neutral. No es solo una condición física que debe ser gestionada. Es político, es existencial. Es la forma en que se te vacía de la energía necesaria para resistir, cuestionar, crear. Y cuando normalizas el agotamiento, cuando aceptas que vivir exhausto es inevitable, cuando te convences de que el problema es tu falta de disciplina, entonces has perdido, porque has aceptado una lógica que te consume. Una lógica que mide tu valor por tu rendimiento, que condiciona tu dignidad a tu productividad, que te enseña que tu derecho a existir depende de tu utilidad. Y mientras creas eso, mientras vivas desde ahí, seguirás agotándote. Seguirás explotándote. Seguirás siendo perfectamente obediente. Pero Nietzsche y Hahn te invitan a algo diferente. A reconocer que el cansancio puede ser lenguaje, que el cuerpo puede ser sabiduría, que tus límites son información y no obstáculos. Y que cuando empiezas a escuchar, cuando empiezas a confiar, cuando empiezas a respetar, entonces recuperas algo fundamental. Recuperas tu capacidad de decir no. De resistir. De existir sin tener que justificarte constantemente. Y eso, aunque parezca pequeño, es revolucionario. Porque es la base de toda libertad real. La libertad de no estar infinitamente disponible para ser explotado. Ni siquiera por ti mismo. Y si este mensaje resonó en ti, si reconoces aunque sea un fragmento de ese agotamiento que se ha vuelto normal, si sientes que tal vez has estado obedeciendo más de lo que has estado viviendo, entonces no lo dejes aquí. Suscríbete al canal. Activa las notificaciones. Porque este es solo el comienzo de una conversación más profunda sobre cómo recuperar tu vitalidad. Sobre cómo resistir desde el cuerpo. Sobre cómo vivir sin agotarte en el proceso. Y ese viaje, aunque incómodo, aunque desafiante, merece ser caminado con conciencia, con honestidad, con la certeza de que tu cansancio importa, que tu cuerpo sabe y que escucharlo no es debilidad, es resistencia.